tema que está en este momento en todos lados, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como lo comentamos en el programa anterior, es una institución que está contemplada, que está establecida en la Constitución desde 1917 y que lo único que le falta es que se expida la ley orgánica para que ésta pueda funcionar. Y es una fuerza constitucionalmente, su naturaleza distinta a la de los cuerpos permanentes y profesionales de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, y de las policías, todos los cuerpos, incluyendo a la Policía Federal. La Guardia Nacional Constitucional es una fuerza ciudadana, es una fuerza de los ciudadanos. Esos ciudadanos a los que la Constitución les obliga en el artículo 31 a que asistan a recibir instrucción cívica y militar para estar aptos para defender en su momento la defensa de la patria, la defensa de la soberanía y la defensa de la seguridad y la integridad de los pueblos y de todos los mexicanos. Como lo mencioné ya en el programa anterior, es la única institución armada de fuerza con capacidad de fuego que está, digamos que, obligada por la propia Constitución para garantizar la seguridad y la tranquilidad interior del país. La única. A ninguna otra institución le da esa facultad o le impone esa obligación la Constitución. Muy importante señalarlo para que no nos confundamos. Ahora que se ha, pues está ya discutiendo en la Cámara de Diputados primero sobre el tema de la creación de una nueva Guardia Nacional, de una diferente Guardia Nacional a la que está establecida ya en la Constitución. Se pretende ahora una Guardia Nacional con componentes mixtos entre policías y Fuerzas Armadas. Ya lo dijimos, que las Fuerzas Armadas son una fuerza de aniquilación. Es su naturaleza. No puede ser de otra manera, porque es la fuerza que debe garantizar la integridad territorial y la soberanía del país frente a los extranjeros. Ese es importante. Esa es la fundamental tarea que tiene el ejército, que tiene la marina. Bueno, en cambio, la policía no es una fuerza de aniquilación, es una fuerza disuasiva, es una fuerza encargada de perseguir a los delincuentes y someterlos, no matarlos, someterlos para llevarlos ante la autoridad jurisdiccional o ante la autoridad investigadora de los delitos, como el Ministerio Público o la Fiscalía, ahora llamada Fiscalía, para que ya una vez que están sometidos sean sujetos a un proceso y, de ser culpables, se les condene y se les impongan las penas que la ley establezca. Bueno, para que no se confundan que la naturaleza del ejército y la marina es fuerza letal. No tienen manera de ser otra cosa. Es como si quisiéramos volver a los animales de la selva, los quisiéramos volver vegetarianos. O si quisiéramos que, como el chiste aquel de que pasar al alacrán el río,
pero ahí ya que lo pasamos el río, pues que nos pique, y nos dice el alacrán, pues es que esa es mi naturaleza, no lo hago porque sea malo. Efectivamente, no es maldad matar cuando se está en una guerra, cuando se está defendiendo la soberanía y el territorio de la nación frente a fuerzas extranjeras, fuerzas enemigas de la nación. Entonces, tenemos que distinguir muy bien esto, porque si no nos perdemos y andamos confundiendo las cosas, como muchos legisladores y muchos que apoyan esta modificación a la Constitución que no reforma. También es preciso señalar, si se hace este cambio, no va a constituir una reforma, no se va a tratar de una reforma, porque el artículo 135 de la Constitución establece con toda claridad que la Constitución se puede reformar, pero no se puede cambiar su sentido ontológico, es el sentido y su manera y su origen de ser. Eso es lo que no se puede cambiar. Por eso, ¿sí?, el artículo 136, que es el último de la Constitución, establece que si se impone un gobierno que es contrario a los principios de la Constitución, el pueblo, una vez que se libere de ese gobierno, le dará nuevamente vigencia a la Constitución. Y es lo que pensamos que había pasado el 1 de julio del año pasado, que el pueblo por fin se había liberado de estos regímenes dictatoriales, estos regímenes de sinvergüenzas y de corruptos, pues que ahora sabemos la magnitud de todos los negocios, por lo menos ahora en lo de los hidrocarburos, sabemos los negociazos que hicieron los funcionarios públicos de los últimos sexenios. Bueno, entonces, si se modifica la Constitución y se violan sus principios, el artículo 136 dice que es el que establece el principio de inviolabilidad. Dice que si se establece un gobierno que contravenga estos principios, el pueblo, en cuanto se libere, tendrá que volver a darle vigencia a la Constitución. Es decir, ahí funciona la inviolabilidad. La violaste, no importa, le recuperamos su fuerza y su sentido. Bueno, también ahora se maneja como si fuera un asunto de moda política o de moda, no sé de cómo denominarla, pero les da mucho por hacer. Vamos a comparar cómo funcionan otras guardias nacionales en otros países, cómo hay similitud o no entre esta propuesta del nuevo gobierno y lo que hay en otras partes del mundo. Miren, podemos encontrar muchas sorpresas. Por ejemplo, que el 8% de los países del mundo, solamente el 8%, tiene una fuerza pública nacional dirigida por militares, con el mando militar. Nada más, ¿sí? Y son regímenes donde prácticamente son proclives a la dictadura, a someter al pueblo en condiciones realmente lamentables. Entonces, no es muy bonita la comparación. Pero yo digo, ni siquiera tendríamos que comparar nada. ¿Por qué no le echamos mejor un ojito a nuestra historia? ¿O ustedes creen que en el artículo 31, 35, 36 de la Constitución, los diputados constituyentes del 17 se les ocurrió algo o fumaron una hierbita por ahí rara y se confundieron y dijeron vamos a crear esta figura? No. La Guardia Nacional en nuestro país tiene un origen milenario. Todos los ejércitos de nuestros pueblos, de nuestras naciones originarias, ¿sí?, hasta la más floreciente, la última, que fue la de los mexicas, siempre sus ejércitos fueron Guardia Nacional, es decir, fueron ejércitos de voluntarios, fueron ejércitos de ciudadanos,
de artesanos, de comerciantes, de educadores, de todas las actividades económicas y sociales que había en esas sociedades comunitarias, es decir, donde se veía primero que nada el bien común y no particular, y no de un solo grupo. Entonces, de ahí nace la Guardia Nacional. El sentido ontológico de la Guardia Nacional es una fuerza del propio pueblo para defenderse de cualquier situación que le afecte profundamente. Se crea la Guardia Nacional por aquello de que en un momento determinado el ejército profesional quiere estar por encima del Estado Nacional, que debe ser civil, que se atreva a ir más allá de sus atribuciones. Para eso es la Guardia Nacional. Por eso es que el artículo 39 de la Constitución, con todas sus letras, dice en quién reside la soberanía nacional. Y ahora resulta que les da miedo. No, ¿y cómo vamos a permitir que el pueblo esté armado? No, es muy peligroso. No, es más peligroso tenerlo desarmado. Es más peligroso tenerlo sin recursos frente a la delincuencia organizada. Eso es más peligroso. ¿Cuántos cientos ya de miles de afectados por digamos, esta forma en que expansivamente creció la delincuencia organizada en todo el país? ¿Cómo se va a combatir? Pues con la Guardia Nacional constitucional. El ejército no es su función, y ya lo vimos, quedó demostrado. ¿Cuántos homicidios, cuántos abusos, cuántas quejas? El 70% de las quejas y de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son en contra de actos de las Fuerzas Armadas. ¿O quieren más claro el asunto? Entonces, ¿por qué? Porque no es su función. No están para cuidar a la gente en la calle, están para cuidar al país ante un atentado del exterior. Tiene que entenderse esto. Ahora bien, dicen también otro argumento maravilloso para justificar esto. Es que ya no hay tiempo. Es que ya estamos en una crisis terrible. Por supuesto que estamos en una crisis terrible. ¿Quién lo puede negar? A la que nos llevaron estos gobiernos, sobre todo los últimos 6 gobiernos neoliberales, abusivos, entreguistas, antipatriotas, nos llevaron a esta situación. Bueno, ¿y qué creen? ¿Que México se creó por decreto, con el permiso de nuestros invasores españoles? Nunca. Fue por la lucha de la Guardia Nacional, el pueblo en armas. ¿O qué ejército vino a defender a México del Imperio Español, de la corona española? ¿Quién lo defendió? Los indígenas, los mestizos y los criollos, que tuvieron el valor de defender esta tierra como suya, como su patria. Bueno, ¿y quién echó y quién le ganó la batalla del 5 de mayo a los franceses, al ejército más poderoso del mundo de ese momento? ¿Quién fue? La Guardia Nacional. El ejército profesional andaba de paseo por el norte del país, y fueron nuevamente, los pueblos originarios, los indígenas, los campesinos, la gente más humilde de este país, la que, con el general Zaragoza a la cabeza, un gran soldado patriota, fueron los que vencieron a ese ejército poderoso. Bueno, cuando invadieron también los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, nuestro país, 2 veces, no fue el ejército ni fue la marina los que los echaron del país, fueron los miembros de la Guardia Civil, fue el pueblo armado. Hay registros maravillosos como en la Ciudad de México, entre las bajas más altas que tuvo el ejército, no fueron los soldados profesionales de México. ¿Saben quiénes fueron?
las prostitutas se llevaban a los soldaditos de los Estados Unidos y los mataban y aparecían muertos ahí en la calle. O sea, a ese grado tenemos que entender que si la soberanía reside en el pueblo, no es una frase, no es un eslogan, no es una expresión retórica, es una realidad. La soberanía es del pueblo, por lo tanto el pueblo se puede defender con armas, con palos o como se pueda. Entonces, esta Guardia Nacional que están proponiendo va a ser, si la aprueban los diputados y los senadores y luego las legislaturas locales, va a ser un atentado en contra del principio del Estado civil en México que establece el artículo 129 de la Constitución, que prohíbe sin excepción, prohíbe que el ejército esté en las calles. Léanlo, por favor. Yo no quiero decir mentiras. Léanlo. Y si estoy mal, corríjanme también. Pues esa es mi opinión. Ese es el tema que quise comentar con ustedes. Se los dejo, como siempre, en la mesa. Sé que no tengo la verdad absoluta, pero lo poco que sé, lo poco que he aprendido, lo poco que he experimentado, con mucho gusto lo pongo a su alcance y a sus órdenes. Nos veremos en la próxima ocasión.